Muy bien, ahora sí, muy buenos días para todos los que me acompañan en la mañana del día de hoy. Brandon, Brenda, Vivian, Juan Camilo, Juan, Luis Enrique, Valeria y Jeffrey, bienvenidos en la mañana del día de hoy, jueves 5 de agosto. Les pido disculpas de anticipación. Ayer se me presentó un inconveniente acá en el sector donde vivo, un daño bastante grave en el tema de la energía, entonces era imposible poder conectarme con ustedes puntualmente, por eso tuve que pasar la sesión para el día de hoy. Bueno. 9:30 en punto. Aquí a darle acceso a una compañera que está solicitando. Y vamos entonces a iniciar ampliamente. Les voy a compartir mi pantalla para que por favor me confirmen cuando la estén viendo. Buenos días, Luis Enrique. Ya. Gracias, Juan, por la confirmación. Muy bien, ahí veo que todos estamos viendo mi pantalla. Vamos entonces a iniciar. Aquí estamos dentro del curso ya directamente y vamos a revisar entonces los últimos anuncios. Tenemos el anuncio del cierre de la unidad número 2, que fue este pasado 2 de agosto. 2 de agosto es el pasado lunes, que fue cuando finalizamos actividades de esa unidad número 2. Recuerden que igual todas las actividades las pueden enviar así estemos desarrollando otra actividad hasta el último día, otra unidad, hasta el último día podemos enviar las actividades. Ya que estamos ingresando pues en el curso en la unidad número 3, vamos a hablar un poco antes de iniciar con los temas de esta unidad y con las actividades a desarrollar sobre el proceso para la certificación. El curso, como bien sabemos, finaliza este próximo martes 17 de agosto, según el cronograma de actividades. Si nosotros venimos acá, entramos a contenido del curso, entramos en la carpeta proyecto, carpeta cronograma, el cronograma de actividades, vamos a encontrar entonces que el final del curso, o sea, el último día de la actividad número 4 será este próximo 17 de agosto. Pero no durante todo el día, ya que ese día, al ser el cierre, el último día de la formación, es el día en el que se debe hacer el cierre, el que yo debo hacer el cierre del curso, donde se van a estipular quiénes aprobaron, quiénes no aprobaron, y finalmente quiénes lograron la certificación. Vamos a volver acá atrás un segundo. Entonces, con eso en mente, sabemos ya que el curso finaliza el próximo 17 de agosto, es decir, en 2 semanas aproximadamente. Pero nada más estará disponible hasta las 2 de la tarde. Envíos, repeticiones de actividades o temas que estén pendientes para poder certificarse se reciben la tarde, ya que a partir de ese momento comenzamos con el proceso de cierre de la formación, en donde en el transcurso de la tarde-noche les estará llegando a ustedes un correo electrónico indicándoles su estado de formación. Ya vienen allí. Excelente. Entonces, su estado va en este momento, el de todos ustedes, es en formación. Y ese día, martes 17 de agosto, pasará de en formación, denme un segundo, salió acá. Pasará de en formación a cancelado o aprobado. Quienes aprueban el curso, quienes hayan logrado aprobar el 100% de las actividades propuestas, que hayan participado del único foro temático, que hayan enviado la actividad wiki, que hayan participado del blog y que hayan enviado pues en general todas las actividades y las hayan aprobado. La próxima semana estaré revisando uno a uno quienes han estado muy participantes del curso y han estado enviando sus actividades. Voy a estar revisando qué actividades les hace falta para escribirles un correo en donde se les indicará, recuerda que te hace falta repetir la actividad tal o no has participado de la actividad X o Y. De esta forma entonces ya podremos tener ya un listado más acercado de quienes van a lograr la certificación. Para otro paso importante para la emisión de la certificación es el envío del documento de identidad. El documento de identidad hace referencia al documento con el que ustedes se registraron en Sena Sofía. Cuando
copia del documento de identidad, de la tarjeta de identidad, si eran, pues si se inscribieron con la cédula, de la cédula, si son de otro país, la cédula de extranjería, o el DNI, o el documento que los valide a ustedes como los titulares de su cuenta de Senasofía. Estos son temas que se han venido implementando para evitar suplantaciones de identidad o fraudes en la formación. Yo sé que todavía no sabemos quiénes van aprobando el curso y quiénes no. Eso, obviamente estamos acá, 5:35. Bueno, porque obviamente todavía no hemos avanzado hasta el final del curso, pero ustedes ya saben cada uno quién es el que está interesado en el curso, quién ha venido desarrollando las actividades juiciosamente, quién ha estado pendiente y partícipe de las sesiones en línea. De esta forma, entonces, ustedes pueden irme enviando una copia de sus documentos de identidad para yo ir generando la carpeta en donde se enviará ese martes 17, el día del cierre de la formación, se envía un correo con el listado de los aprobados y sus respectivos documentos de identidad para la emisión de la certificación. La certificación se puede descargar 10 días hábiles después de finalizada la formación. Es decir, ahorita vamos a todos acá. Es decir, 10 días hábiles después, vamos a contarlos. Si la formación finaliza el 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos el 31 de agosto o los primeros días de septiembre, ustedes podrán ingresar a Senasofía para hacer la respectiva descarga de su certificación. Quien no envíe su documento de identidad por X o por Y, porque se le olvidó o porque no quiso, no se le emitirá su certificado hasta que lo haga. Si lo hace 3 meses después de finalizada la formación, pues deberá esperar 10 días hasta que 10 hábiles después de enviado su documento para poder emitir su certificado. Si pasaron 2 años y se le olvidó y resulta que me acordé que es que yo hice un curso hace años de Illustrator, necesito el certificado para un trabajo que me va a salir y no envié el documento de identidad, pues me lo pueden enviar y yo haré la gestión. Me ha pasado, se los digo porque tengo gente que 2 o 3 años atrás hizo un curso conmigo de Photoshop o de lo que sea. Ay, a mí se me olvidó enviarle su documento de identidad. Entonces, para que tengan en cuenta, yo generalmente voy creando una carpetica en donde voy guardando todas las cédulas que me envían y al final del curso, el 17, hago un paneo de una tabulación para ver un listado comparativo de quienes aprobaron versus quienes ya me enviaron su documento de identidad. Igual estaré muy cansón con el tema de las cédulas de aquí en adelante en los anuncios, recordándoles por favor la importancia del envío de sus documentos de identidad. Si no quieren que se les vea la fotografía que ustedes tienen en su cédula, pues pónganle un sticker encima de una carita feliz y no hay ningún inconveniente. Lo único que nos interesa es nombres y número de documento para validar la información con la que se inscribieron en Senasofía. Tampoco es necesario, si no quieren hacerlo, enviar la parte de atrás de la cédula donde está la fecha de expedición del documento. Nada más nos interesa nombre y nombre completo y número de identificación. No tiene que ser ampliado al 150%, puede ser una foto tomada con sus teléfonos móviles y me la envíen al correo electrónico, ya saben cuál es, jcelosada0@micena.edu.co, este que está acá, que pongo generalmente en los anuncios. Bueno, 26 personas con Fabián que acaba de ingresar en este momento a sala, 9:39 de la mañana, un minuto más para no dar más ingresos y que podamos iniciar libremente nuestras explicaciones del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre composición gráfica, en qué consiste la composición, para qué sirve, con qué se come, y vamos a ver unos paso a paso interesantes sobre para qué sirve el manual de identidad corporativa, cuáles son los elementos que lo componen y tener un poco más de claridad sobre ese tema tan fundamental y tan importante. Y obviamente veremos cómo desarrollar las evidencias de la actividad, la unidad número 3 que estamos desarrollando el día de hoy. Recordemos que esta unidad 3, ya 5 segundos para que demos ingreso. Miremos acá el inicio de la unidad número 3 que se envió un anuncio el día de ayer. Inició el pasado 3 de agosto y vamos hasta el próximo 9 de agosto. El 9 de agosto es este próximo lunes, o sea que tendremos todo el fin de semana para poder desarrollar las actividades y ponernos al día con lo que nos haga falta.
Son 3 evidencias principales las que tenemos programadas para esta unidad. La primera se llama un artículo sobre composición gráfica, después una actividad interactiva que hace las veces de la evaluación llamada manejo de paneles en Adobe Illustrator, y el ejercicio práctico LPQ Innovation, que es la creación y desarrollo de la conceptualización de un logotipo para una empresa de temas tecnológicos. Vámonos entonces ya a 9:40 de la mañana directo a contenido del curso. Entramos en contenido de curso, carpeta proyecto. Deme un segundo, yo vuelvo acá y abro el chat. Bueno, perdón que no tenía el chat abierto. Voy a volver acá atrás un segundo antes de que iniciemos. Gabriel, no te preocupes si es la primera sesión en línea. Recuerda que en el curso están grabadas las 2 anteriores, que las encuentras acá en la carpeta sesiones en línea, grabaciones, conferencias web. Acá encontramos la primera, que dura más de una horita, y la segunda, que dura 40 minutos aproximadamente. Y ya esta la subiré ahorita en la tarde, aparecerá aquí debajo también para que la puedan consultar cuando ustedes tengan un tiempito, si la quieren repetir, bueno, como sea. Gabrieles me dice que los que no prueban lo podrían volver a inscribir. Sí, pero si tú no apruebas el curso, o sea, si tu estado pasa de información a cancelado, te genera una sanción de 6 meses para poderte inscribir en formación virtual SENA. Si después de 6 meses vuelves y te inscribes y vuelves y lo pierdes consecutivamente, sea este curso u otro, te generará una sanción de 1 año. Si por tercera vez consecutiva vuelves y te inscribes y vuelves y lo pierdes o no participas de un curso, ya serán de 2 años la sanción, y a partir de ahí en adelante se estudia el caso si se veta al estudiante, ya que cada cupo que ustedes tienen es un espacio que podría estar aprovechando a alguien que estaba también interesado en formación virtual. Para evitar esto, yo les recomiendo, y lo pueden hacer en cualquier momento, buscar un videito que está en YouTube que se llama hacer un retiro voluntario. Entremos acá y revisemos rápidamente. Retiro voluntario de un curso de Senasofía Plus. Este video de acá es bueno. Ustedes entran ahí en 2 minuticos y les explican qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo para que ustedes puedan hacer el retiro y evitar sanciones de cualquier tipo. Bueno, buenos días para todos. Jeffrey, sí, para cada curso debes enviar tu documento de identidad. Cada instructor debería solicitarte el documento de identidad. En un segundo, porfa. Ya, pena con ustedes. Aquí, lo siento, Dylan, pero llegó un poquito tarde. Bueno, continuamos. Wilson me comenta que no tiene actualmente un PC para realizar las prácticas, ya que está gestionando para conseguir uno. Wilson, recuerda que el plazo final sería entonces el próximo 17, agosto 17, martes 17 de agosto para el envío de las actividades. Les pido de un segundo, por favor. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Continuemos. Bueno, perfecto. El documento me lo puedes enviar, Jeffrey, al correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co. Ahí recibo todos los documentos de identidad. O también me lo podrías enviar a través de un anuncio, de un correo acá a través de plataforma, pero pues es más fácil a través del correo. jcelosada0@micena.edu.co. Bueno, listo. Listo, aquí tengo ya el chat, entonces vamos a continuar. Volviendo entonces a donde veníamos, entramos a carpeta proyecto y después a la carpeta de la actividad número 3, que es la que vamos a desarrollar en esta unidad. Y vamos directamente a la carpeta material de formación, que habla un poco de los paneles.
versión descargable. Recordemos que yo siempre omito entrar a la guía de aprendizaje para no complicarnos mucho la existencia, ya que todas las instrucciones para desarrollar las evidencias se encuentran en el primer punto de cada evidencia. En este material de paneles es un PDF de 28 paginitas donde vamos a hablar entonces sobre las características de los diferentes paneles. Hablamos sobre paneles de color, paneles de degradado, buscatrazo, paneles de apariencia y paneles de texto y un poco sobre manejo de capas. Nos dicen que los paneles son las ventanas que se emplean para la transformación de elementos de diseño y las podemos clasificar en estos 4 ítems de color, degradado, buscatrazos y de apariencia. Tenemos acá el primer ejemplo, la paleta del panel de color, que con cada uno de sus elementos nos lo van a definir en este material de formación. El recuadro hace parte del recuadro de relleno, la información de color del objeto que tenemos nosotros en este momento en Illustrator. Vamos a ver aquí a crear un documento, esto va para ahorita. Ya les voy a compartir esto, pero vamos a crear aquí un documento nuevo. Por todas las características, vamos a dejarlo así. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una forma gráfica, podemos tener entonces que en la parte superior nos van a aparecer en la barra de control los diferentes elementos que me van a permitir modificar estas características, como vemos aquí en el material de formación, que dentro del panel de color están agrupados el color de relleno, el color de trazo, o ningún color, bueno, todos estos elementos que se encuentran acá. La idea es pegarle una revisadita al material de formación para entender un poco cómo están ubicados los diferentes paneles y cuáles son los elementos que lo componen y entender un poco más todas sus definiciones. Acá también hablamos sobre las guías de color, que también hay un panel de él, que es este que tenemos acá desplegado. Y en general nosotros podemos trabajar diferentes tipos de paneles. Un segundo, yo aquí otro tipo de... Muy bien. Después entonces de que nosotros, acá tenemos la guía de color, el de las muestras, el panel de los pinceles, el panel de degradado, sí, todos esos paneles de los que nos están hablando directamente en el material de formación. Después de que hayamos leído entonces todo este material de formación, nos podemos ir ahora sí al desarrollo de las evidencias. Y me parece más fácil y más adecuado poderles explicar directamente desde acá. Nos vamos a la primera de las evidencias, que es el artículo de la composición gráfica. Vamos a ver en el punto número 1 en qué consiste esta instrucción. Hablamos entonces un poco sobre la composición gráfica. ¿Qué es en sí la composición gráfica? Cuando nosotros trabajamos un afiche, un volante, cualquier pieza o diseño gráfico, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los elementos que componen el diseño. Vamos a buscar aquí en Google, por ejemplo, la palabra afiche, en imágenes vamos a ver un ejemplo, el que sea. Bueno, un afichecito, puede ser este. Cualquier afiche o cualquier imagen gráfica que nosotros trabajemos debe tener una composición que es la que nos va a permitir comunicar efectivamente un mensaje. Todas las piezas gráficas tienen un fin y la finalidad de ellas es comunicar un mensaje. El mensaje puede ser que me compren un producto o que me compren un servicio o dar información importante sobre algún tema, sobre los productos que yo ofrezco como compañía o una información sobre temas políticos, religiosos o lo que sea. Cualquier proyecto gráfico siempre tendrá como finalidad comunicar un mensaje y el éxito de la comunicación del mensaje es lo que va a generar ganancias o pérdidas en la campaña en la que estemos trabajando. Entonces, cualquier equivocación que nosotros tengamos al momento de generar nuestro mensaje a través de la pieza gráfica comunicacional será lo que me va a permitir o evitar a mí que sea un diseño o un proceso exitoso. Cuando hablamos entonces de composición, vamos a hablar sobre todos los elementos que componen un afiche. En este caso del ejemplo tenemos el fondo, tenemos las ilustraciones, tenemos los colores, tenemos la tipografía que se utilizó, demás elementos gráficos o ayudas gráficas visuales y obviamente textos y logotipos repartidos en varios aspectos. Todos estos elementos que están acá organizados adecuadamente son los que componen
son los que hacen una composición gráfica exitosa. Entonces, cuando hablamos de composición gráfica, dentro de la definición nos dicen que es la forma de ordenar elementos en un espacio de trabajo donde se relacionan de una manera coordinada y ordenada. Para desarrollar esta evidencia, entonces, cada uno de ustedes va a investigar un poco y vamos a elaborar un artículo sobre composición gráfica, sus tipos y sus usos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer? En una herramienta de su preferencia, pueden usar Illustrator, Word, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer una pequeña investigación en Internet para establecer y tener más claridad sobre los tipos de composición, qué función utiliza y cuáles son los ejemplos más claros. En Internet hay muchísima información. Yo les podría recomendar esta paginita que se llama, es de slideshare.net. Habla sobre la composición gráfica. Se las voy a compartir acá en el chat para que la tengamos acá. Perfecto. Y aquí nos hablan un poco, si vemos el desglose de cada una de las diapositivas, nos dicen qué es la composición gráfica. Acá en este caso nos hablan de la reunión y disposición de diversos elementos formando un solo conjunto. ¿Sí? Recuerden que todos los elementos deben estar enfocados en comunicar un mensaje. Los tipos de composiciones, ya hablamos de composición libre o violenta, de composición continua, y aquí en cada una de las diapositivas tenemos ejemplos. Acá hablamos sobre definiciones del libro de qué es la composición gráfica. Son 59 diapositivas que creo que les va a servir bastante para poder tener más claridad sobre el artículo que deben escribir. Composición libre o violenta habla sobre el contraste que todos los signos y símbolos pueden ofrecer con diversos ejemplos. Composición continua, y también más adelante hablamos un poco sobre las leyes de la composición, cuáles son y cuáles son las más importantes y cuáles podemos aplicar en los diseños. Una vez tengamos ya pues como la información organizada en nuestra mente o en nuestro ordenador, podemos entonces hacer la evidencia que habla sobre responder estas dos preguntas, que son, ¿qué función cumple para ustedes la composición gráfica? O qué entendieron de la función que cumple la composición gráfica y para qué se debe utilizar exactamente. Y los tipos de composición que ustedes encontraron, hay muchos, pero los más relevantes o los más importantes que ustedes hayan encontrado. Y vamos a poner ejemplos que ilustren esos tipos de composición que vamos a incluir en el artículo composición gráfica. Esta evidencia, cuando la tengan lista, la van a enviar a través de este enlace donde dice ver evidencia. Ahí ingresan y ahí pueden entonces ustedes hacer el envío como adjuntando un correo electrónico. Después de esa evidencia de la composición gráfica, voy a cerrar aquí, nos vamos a la otra evidencia, la que habla sobre la actividad interactiva, manejo de paneles en Adobe Illustrator. Entramos aquí en el enlace, damos clic en el botón donde dice ver SCORM. El SCORM es lo que hace las veces de la evaluación. Vamos a ver aquí. Él nos va a cargar una animacioncita. Perfecto, aquí está cargando y él nos va a dar entonces él mismo las instrucciones para poderla desarrollar. Acá va a salir un muchacho y nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, acá viene la introducción, las instrucciones después. Acá vienen instrucciones, iniciar. Y después debemos dar clic en un computadorcito que va a aparecer aquí sobre la mesa. Muy bien, iniciar. Y acá entonces tenemos 6 vidas para poder finalizar. Si de pronto nos gastamos todas las vidas, entonces debemos volver a iniciar y volver a presentar la evaluación. Nos dice primero, ubique el icono de panel de capas y desplieguelo de tal forma que pueda ver su nombre. Entonces, lo que debo hacer, la siguiente acción es dar clic en el lugar indicado. Si doy clic en otro lado, perderé entonces esa oportunidad. En este caso me está diciendo que despliegue el panel de capas, que es este que está aquí afuera. Doy clic en la flechita en la esquina superior derecha para desplegarlo y él me va a decir que está correcto, que muy bien, ese era el clic que tenía que dar y vamos a continuar. Ahí ya les dejo para que cada uno de ustedes continúe y hay preguntas de falso y verdadero para que puedan finalizar la evaluación. Voy a cerrar aquí. Muy bien. Y después tenemos la evidencia, ejercicio práctico, LPQ Innovation. Vamos a ver entonces en qué consiste esta evidencia.
Ejercicio práctico, LPQ y Innovation. Vamos a diseñar un logotipo para un... Vamos a empezar nuevamente. Nos dicen que diseñar un logo para una empresa a veces parece algo muy fácil, pero mucha gente prefiere obviamente contratar a un profesional para que sea un diseño exitoso. Es así como el dueño de esta empresa, que se llama LPQ Innovation, ha decidido contratarnos a todos para que hicimos una propuesta de logotipo para la empresa. Él va a iniciar una etapa de marketing para expandirse como una empresa informática. Eso también es muy importante, saber a qué se dedica la compañía. Informática es más grande del país, por lo que necesitaremos ser muy creativos. Acá hay varios ítems que me dice que debo aplicar. Debe tener una fuente tipográfica acorde, color, bueno. Y también en un documento de texto debemos indicarle el paso a paso del proceso del diseño, qué herramientas utilizamos, por qué hicimos el logo así, una especie de sustentacioncita. Bueno, entonces, vámonos para acá, para Illustrator. Yo voy a cerrar esto acá. Antes de que iniciemos el proceso de la creación del logotipo, quería mostrarles algo que tengo aquí. Cuando nosotros hablamos sobre la marca es mucho más que un logo y debe estar compuesta obviamente por otros aspectos que pueden ser un poco intangibles, la identidad visual, el tono de voz, posicionamiento e incluidos los valores corporativos. Todos estos elementos deben estar representados en la marca, deben estar incluidos dentro del proceso gráfico de elaboración de la propuesta de un diseño. ¿Para qué sirve el manual de identidad corporativa? Él se encarga de poner en orden todo lo relacionado con este primer punto, la identidad visual. La identidad visual es la que me va a permitir a mí reconocer cuando una pieza gráfica hace parte de una compañía en sí, porque reconocemos los tipos de colores, reconocemos los tonos, reconocemos el calor del color que ellos utilizan, muchos elementos diferenciadores que hacen que nosotros veamos esa imagen en otro lado y sepamos exactamente a qué producto, a qué empresa hace referencia. La identidad visual debe estar basada siempre en valores y tiene que ayudar a transmitir la idea de la marca. ¿Qué es un manual de identidad corporativa? Es un documento que recoge los principales elementos gráficos de la marca. Cuando hablamos como, por ejemplo, tipos de color utilizado, tipografía y cómo se deben aplicar correctamente, ya sea en elementos online o en elementos offline, cuando hablamos de temas de impresos. El manual muestra cómo debe ser el logotipo, cuáles son los colores corporativos, qué tipografías deben utilizar y todas las cosas que componen el aspecto visual de una marca. No necesariamente todas las imágenes corporativas o los manuales de marca tienen la misma cantidad de información. Obviamente, cuando nosotros hablamos de empresas tan grandes, voy a adelantar aquí un poquito, como por ejemplo Adidas, Vodafone, Coca-Cola, etcétera, el manual de identidad de ellas debe tener una cantidad de información súper importante porque ellos manejan spots de televisión, anuncios de prensa, vallas publicitarias, empaques, productos, catálogos web, bueno, una cantidad de temas y de ramas de la publicidad que debe ser muy claro todo el manejo de identidad de la marca. Cuando, por ejemplo, Coca-Cola contrata una agencia de publicidad para que le diseñe o le haga una propuesta de un comercial de televisión, debe regirse bajo unos estándares que ellos mismos les deben entregar. ¿Por qué creen ustedes que es importante el manual de identidad de marca? Principalmente por dos temas fundamentales: ahorra tiempo y garantiza consistencia. Nada peor que una marca de una compañía que saque unas piezas gráficas que no tengan nada que ver con el tono y el color de su identidad. Eso es el fracaso absoluto en la campaña. Un negocio obviamente genera piezas de comunicación constante. Incluso los pequeños negocios necesitan expresarse de manera visual con frecuencia, generando diferentes elementos gráficos como banners, imágenes para Facebook, invitaciones de eventos, folletos, volantes, afiches plegables, vallas, pendones, una cantidad de elementos gráficos que deben estar todos incluidos dentro de la tonalidad de la marca. ¿Y cuáles deben ser esos elementos principales? Bueno, primero el logotipo y sus variantes. En este apartado debe incluir el logotipo aplicado sobre fondo blanco, sobre fondo negro, y de esta manera muestras de qué variante del logo deben utilizarse cuando el fondo es claro y cuando el fondo es oscuro.
Si el logo tiene versiones reducidas o está compuesto por un icono, debes hacer lo mismo con esas variantes. Además, especificar cuándo se pueden utilizar las versiones. Acá hay un ejemplo del logo de la English Premier League, en donde se puede utilizar de diferentes formas, utilizando el imagotipo, que sería el león con la corona, en varios aspectos diferentes de la diagramación. Acá tenemos el imagotipo en la parte superior, acá en el lado izquierdo, acá en el centro entre las dos palabras y aquí el lado izquierdo predominante más que el texto. Los colores corporativos deben incluir una muestra de color y sus referencias correspondientes para material impreso y para pantalla. Esto lo hablaremos ya más adelante en la unidad 4 de modos de color, Pantone, CMYK y RGB. La tipografía, esto es fundamental y muy importante. Ya vamos a hacer un ejercicio con eso, en donde dice que cada marca tiene su propia combinación de tipografías corporativas. Hay unas marcas que mandan a crear sus sus tipografías que sean únicas, como por ejemplo lo que hizo recientemente Bancolombia, que creó su propia tipografía. Entonces, eso es lo que generalmente se maneja. Y las tipografías suelen mostrarse poniendo todos los caracteres, desde la letra A hasta la Z y los números del 0 al 9. Dice que es normal tener dos tipografías, una para titulares y otra para los cuerpos del texto, aunque no es raro que una marca utilice una sola familia tipográfica. Entonces ahí es donde jugamos con los diferentes grosores, como por ejemplo, esta tipografía es toda la misma, se llama Myriad Pro, pero la parte superior, que es el título que está en grilla, sería una variante de la familia de la tipografía Myriad Pro. Otra sería la condensada, que es la que tenemos abajo, la del cuerpo del texto, la condensada itálica, la regulada, la itálica o la sigla que es completamente en negrilla más grande. En este caso, pues yo dejo esto para que podamos diferenciar siempre dentro de algún elemento gráfico los titulares versus el cuerpo del texto. Cuando hablamos de la palabra manual, se imagina uno muchísimas páginas. En caso de pequeños negocios, quizás sería más adecuado hablar de una guía. La idea es que de un solo vistazo podamos apreciar diferentes elementos gráficos de la marca que estamos trabajando y cómo interactúan entre ellos para crear un estilo consistente. Esto es, a grosso modo, un tema muy básico sobre qué elementos son importantes dentro del manual de identidad corporativa y cuáles debemos tener en cuenta. Si buscamos en internet vamos a encontrar muchísima información sobre manuales de identidad, videos en YouTube que son bastante explicativos sobre el tema. Los invito a eso, que hagamos un poco más de investigación sobre ese tema. Hola. Este elemento que encuentro acá, un segundo que escuché algo acá. Perfecto. Este elemento que les estoy mostrando acá en pantalla, que es una especie de brochure prediseñado, lo descargué de la página FreePic. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar también diferentes elementos. Un segundo, que tengo un micrófono abierto. Por favor, me cierren los micrófonos. Gracias. Perdón, acá. Lo siento, pero no, ya 10 de la mañana no admito. Bueno, ya les voy a mostrar también un poco más sobre esto. Vámonos entonces al desarrollo de la evidencia. Vamos aquí a crear un documento nuevo, archivo nuevo. Sí, vamos a trabajar, puede ser cualquier tamaño. Yo voy a trabajar aquí en tamaño predeterminado, tamaño carta, lo voy a dejar en centímetros. Modo de color lo voy a dejar en RGB. Esto sí genera cambios si lo dejamos en CMYK en vez de RGB. Por ahora en RGB, en la sesión en línea de la unidad 4, hablaremos largo y tendido sobre esta temática. Y vamos a dejarlo así sin sangrado. Vamos a poner 2 mesitas de trabajo y vamos a crearlo. Tengo entonces un documento nuevo, como pueden ver, lo consta de 2 mesas de trabajo tamaño carta. No hay nada, está completamente libre. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es primero empezar a traer elementos que nos están dando en las instrucciones del ejercicio, LPQ Innovation. Primero, el nombre, LPQ Innovation. Vengo por acá, lo copio, control C. Me vengo para acá para Illustrator, edición pegar, y él me lo va a pegar aquí en un pedacito. Muy bien. Tenemos entonces, vamos a ampliar su tamaño, lo voy a dejar por acá. Le borramos las comillas. Muy bien. Tengo ya
el nombre de la compañía a la cual voy a empezar yo a generarle la propiedad de identidad corporativa o de logotipo o de marca. Lo primero que nos dicen en la guía es que contenga una fuente tipográfica acorde a la empresa. Entonces nos vamos a venir para acá y vamos a ir a una página que se llama DaFont. Existen muchas páginas de fuentes tipográficas gratuitas en internet. Yo utilizo mucho DaFont, me imagino que la conocen, si no se las presento. Es gratuita completamente. Hay muchísimos tipos de tipografía, incluyendo tipografías acomodadas por categorías de fantasía, aspecto extranjero, de tecnología, bitmap, gótico, básico, script, bueno, en fin. Dentro del material de formación nos hablan de que esta es una empresa informática. Ya con esta información sabemos entonces que debemos entrar al tema más como de tecnología para poder buscar una fuente que sea como acorde. Entramos en la categoría de Tecno y aquí lo que voy a escribir es el nombre de la compañía, LPQ Innovation, con estas en mayúscula para poder visualizar la tipografía en mayúscula y en minúscula y le doy clic en enviar. Ahí lo que él hace es que me va a mostrar todas las fuentes que tenga disponibles para descarga con el texto que yo le di en vista previa. De esta forma puedo empezar yo a navegar y ir revisando y revisando cuál fuente tipográfica me llama la atención y pienso que sería acorde para la creación de la propuesta del logotipo. Supongamos que voy a trabajar, no sé, con esta que se llama Original Tech. Entonces me vengo para acá, doy clic en descargar. Él va a descargar un archivo comprimido como acabamos de ver. Lo abro. Y le doy 2 clics para instalar los archivos de fuente. Acá en tipos nos encontramos con que hay dos tipos. Es el mismo archivo de fuente, pero con 2 extensiones podemos usar una sola. Por ejemplo, esta. 2 clics sobre la fuente. Él nos va a mostrar el preliminar y después le doy clic en instalar. Listo. Lo cierro. Me recuerdo el nombre, se llama Origin Tech. Entonces me vengo para acá para Illustrator. Doy clic sobre el elemento de texto y en la barra de control busco entonces esa fuente que se llama Origin Tech. Acá está. Origin Tech, LPQ e Innovation. Acá tengo entonces ya, supongamos que ya tengo elegida la fuente, me parece que es acorde con lo que quiero mostrar en mi propuesta. Entonces empiezo a trabajarla más. Supongamos que yo quiero separar las letras LPQ de la palabra Innovation. Voy a seleccionar estas, control X para cortarlas, me vengo por acá, selecciono la herramienta de texto, doy clic en el lienzo, en el espacio de trabajo en la mesa, control V para pegar la palabra que corté. Entonces yo puedo empezar a jugar incluso con los tamaños o la distribución. Si para mí es más importante la palabra LPQ, que sea el cabezote, lo primero que vea la persona cuando vea o visualice la marca, entonces lo voy a dejar más grande que la palabra Innovation, que puede ser la promesa básica de la compañía, es decir, a lo que se dedica, a innovación tecnológica. Entonces aquí empiezo a acomodar, ya le puedo dar color al texto si así lo quiero. En este caso, pues un colorcito como azulito. No sé, ustedes también deberán elegir cuál es el color que quieren darle a el trabajo con el logotipo para poder presentar su propuesta y justificarla. Cuando hablamos entonces del logotipo, quiero abrir aquí algo, dame un segundo. Esta es una presentación para la unidad 4, pero hay un tema aquí importante que quiero que veamos de una vez, que es el de acá. Cuando hablamos sobre un logotipo, hablamos sobre que la palabra con su tipografía se identifique con el texto. Es decir, una imagen de una marca como el Canon se identifica únicamente con el texto, con algunas variaciones dentro de él. Por ejemplo, este cachito que sale de la C, que es un poco parecido al de la A, al de la N y al de la N de acá, hacen del todo entonces que la marca sea un logotipo. El tipo es el elemento aparte que a veces va acompañado con el texto. Generalmente es un símbolo o un dibujo de la marca. Aquí nos ponen el ejemplo de Lacoste, acá, que pues todos con ver el cangrejo, con ver el cocodrilo o el caimán sabemos exactamente a qué tipo de empresas se refiere. Es una empresa que confecciona zapatos y camisas polo y ropa, bueno, no sé qué otros productos tengan, pero en general sabemos y lo identificamos únicamente por el isotipo. El imagotipo es la combinación del logotipo, del isotipo con el texto.
Es decir, cómo funciona generalmente Lacoste o cómo funcionaba Nike en sus comienzos. Cuando hablamos de Nike como empresa o como marca como tal, hablamos de que Nike empezó siendo la imagen de la compañía era la palabra Nike con el chulito en la parte de abajo. Ya al estar tan posicionado en la mente del consumidor y ya únicamente con el chulito es completamente suficiente para identificar a qué compañía pertenece esa imagen. Entonces decidieron eliminar la palabra Nike porque ya no la necesitaban. Algo parecido como lo que ocurre con Lacoste. El caso es que ellos utilizan ambos generalmente y a veces utilizan solo el caimancito. Y el isólogo es la fusión del símbolo o del dibujo con el texto adentro y no se pueden dividir como es el caso de Lacoste. Acá nos muestran el ejemplo de Burger King. La palabra Burger King está fusionada dentro del isotipo y es la que hace las veces de la carne de la hamburguesa. Por ende, no se puede dividir, no puedo extraer la palabra Burger King de ahí y dejar los panes solo porque pues afecta enormemente como tal la identidad corporativa. Quería que tuviéramos esto claro antes de que continuáramos acá. Entonces, después de que hayamos creado, vamos a hacer la propuesta con un imagotipo, es decir, un elemento gráfico que pueda representarnos temas tecnológicos y que sea como complemento del diseño de la imagen corporativa. Para eso quiero que nos ayudemos de un recurso muy importante que se llama FreePic. Creo que ya habíamos hablado de la sesión en línea pasada y vamos a buscar acá logos, poner simplemente la palabra logos ahí, saber qué nos sale. Y aquí vamos a, entonces voy a poner logos, tecnología. Voy a poner así el tech. Acá podemos evidenciar muchísimos elementos gráficos vectorizados que podemos aprovechar y traer para incluir dentro de la propuesta de la imagen corporativa. Supongamos que de estos me llamó la atención alguno. Vamos a ver aquí. Doy clic en él, doy clic en descargar, descarga gratuita. Esto es muy importante. Si vamos a trabajar desde FreePic, debemos entonces atribuir la descarga. Damos clic aquí donde dice copiar y atribuir. Venimos a Illustrator y en la parte inferior del desarrollo de la imagen vamos a dar clic en texto y vamos a colocar aquí vamos a escribir control V para pegar el texto y dejarlo aquí en la parte inferior, que es lo que estamos dando de retribución. Estamos diciendo que nosotros descargamos esta imagen exactamente desde una página específica. Aquí abrimos entonces, abrimos el archivo de Illustrator y él nos va a mostrar lo que acabamos de descargar. Vamos a cerrar aquí. Aquí, ¿qué nos apareció? Esta ventana me está indicando que hay unas fuentes que yo no tengo instaladas, que son las que tenemos acá seleccionadas, estas de Tech. Si ven que está seleccionada en vez de las de Word, es porque no están instaladas en mi computadora, pero no me importa porque yo no voy a utilizar ninguna de ellas. Voy a dar clic en cerrar y voy a elegir alguno de los imagotipos que tenemos acá para poderlo traspasar o transmitir dentro del diseño que estoy haciendo. Vamos a ver, voy a trabajar con este, me parece que está chévere, voy a trabajar para un ladito, borro todo el resto, que no me interesa, vuelvo y lo acomodo acá. Veo que los elementos están agrupados, como el ejercicio de la unidad 2, taller de transformación de imágenes vectoriales. Vamos entonces a aprender a desagrupar, de clic derecho, desagrupar, clic afuera, y ahí sí puedo empezar a seleccionar elementos que estén por ahí para poder obtener únicamente lo que me interesa, que es este elemento que hay acá. Acá incluso puedo ver que el relleno es un relleno en degradado que yo puedo revisar y modificar si yo quiero hacerlo. Acá me dicen opciones de degradado, entonces yo puedo elegir que este blanco de acá no sea el blanco, sino que sea un color diferente. Por ejemplo, un azulito. Entonces aquí podemos evidenciar cómo me van a cambiar las tonalidades del trabajo que estoy haciendo. Nuevamente, ¿cómo puedo modificar yo el color? Simplemente selecciono. Acá en propiedades doy clic donde dice relleno, un clic en él y después acá donde dice opciones de degradado. Acá me va a sacar entonces esta ventanita que tenemos aquí donde me va a permitir colocar ya sea un degradado lineal, un degradado radial o un degradado de forma libre. Que yo empezaré a establecer los puntos. Yo recomiendo cualquiera de estos dos primeros para que no nos compliquemos tanto. Y elegir
el color que tengamos en mente. Si yo no quiero que este sea este azul, doy 2 clics en él para que me muestre la paleta de colores y así poder elegir el color que yo tengo más en mente y poderlo trabajar en conjunto. Bueno, supongamos que ya lo tengo listo, lo voy a seleccionar, control C, lo copio, me vengo para la otra pestañita donde estoy trabajando y control V lo pego. Acá vengo, lo acomodo un poco, lo agrupo para que no se me vaya a mover elementos que no quisiera. Entonces, aquí ya está agrupado, creo. Sí, ya está agrupado. Si no lo está, recuerden que lo único que tienen que hacer es generar un recuadrito alrededor de los elementos. Así. Clic derecho, agrupar. Bueno, y acá empiezo, vamos a ampliar un poco su tamaño y empezar a jugar con la ubicación. Si lo quiero dejar en la parte superior, si lo quiero dejar en el costado izquierdo, el costado derecho, no sé, cada uno de ustedes elegirá en dónde vamos a acomodar, ya sea los textos y también el imagotipo para generar entonces la propuesta de logotipo. En este caso sería LPQ Innovation. Bueno. Venimos por acá, listo. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento con el tema del logotipo? Ustedes son libres de la propuesta como la quieran plantear o presentar. Si es lo más loco, lo más extraño que han hecho, bienvenido sea, se valorará el manejo de las herramientas y la aplicación de los diferentes elementos que solicita la guía de formación. Ah, bueno, me faltaba algo. Aquí al final dice que en un documento de texto vamos a indicarle el paso a paso del proceso del diseño. Entonces, como no nos vamos a poner a crear una hojita en Word para tener que enviar 2 archivos, por eso creé 2 mesas de trabajo aquí. Una con el desarrollo del logo y la otra donde vamos a escribir eso que nos están pidiendo acá, que es indique el paso a paso del proceso del diseño. Entonces me vengo para acá, selecciono la herramienta de texto, hago un recuadro grandecito aquí más o menos y empiezo a escribir el proceso del diseño. Fue interesante, se tomaron, bueno, se tomaron elementos gráficos de temas de tecnología, bueno, encontramos un imagotipo interesante, se le modificó el color, la tipografía se ajustó de acuerdo a los temas de tecnología, bueno, el carretazo donde vamos a justificar por qué utilizamos ese color, por qué esa tipografía y por qué los diversos o diferentes elementos que ubicamos para la propuesta del logotipo. Una vez hayamos finalizado, supongamos que ya tengo esto listo, ya acabé, ya quedé contento con el resultado final. Gracias. Bueno, un momentico, ya vamos a finalizar. Entonces vamos a hacer algo muy importante, que es un proceso que se debe hacer siempre que vamos a finalizar elementos de diseño para enviar desde un archivo Illustrator, que es la creación de contornos en los textos o convertir textos a curvas, como se llama por ahí también vulgarmente. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Cuando nosotros seleccionamos un texto, en este caso este de LPQ, él me va a mostrar el recuadro que compone ese texto y me va a permitir a mí modificarlo. Yo puedo cambiar esta P por una Y o por una R, ¿sí? Lo que yo quiera hacer. Si ustedes me envían a mí sus trabajos sin convertir esos textos en contornos o a curvas, yo voy a abrirlos y me va a pasar lo que pasó ahorita, que me salió una ventanita indicándome que no tengo instalada esa fuente. Entonces, como esto es parte del proceso de exportación de documento final de la unidad 4, vamos a empezar a hacerlo desde una vez. Vamos a seleccionar el texto, todos los textos que tengamos, tanto este de acá como el de acá abajo. Este pues no creo porque está hecho con, bueno, también vamos a crear contornos de todos los textos. Seleccionamos un texto, por ejemplo, este LRQ. Me vengo para el menú principal de texto y doy donde dice crear contornos. Ahí, ¿qué ocurrió? Aparentemente nada, yo lo selecciono y me sigue seleccionando todo, pero si ustedes ven, yo selecciono la herramienta de texto, él ya no me va a permitir a mí modificarlo, porque esto ya no es un texto, esto es un elemento vectorizado que me va a permitir a mí modificarlo a mi, como yo lo quiera hacer. ¿Sí? Si yo quiero subirlo, bajarlo, modificar cualquier cosa, ya lo puedo hacer, porque esto ya no es un texto, esto es un elemento vectorizado. Igual con este, selecciono y me vengo para texto y crear contornos. Igual para este, selecciono
Me vengo para texto, crear contornos. Y aquí abajo hay uno, selecciono el texto, crear contornos. Ahí sí ya entonces he finalizado, doy archivo, guardar como, le pongo el nombre, vamos a ponerle LPQ, propuesta, como ustedes quieran. Y lo guardamos como archivo de Adobe Illustrator, guardar. Acá no vamos a crear el PDF compatible, lo pueden dejar en versión 2020 o 2021, la que ustedes quieran, y le damos a dar clic en OK. Como han venido enviando sus actividades, está perfecto. Listo. Esta sería entonces la participación de este trabajo LPQ y Innovation de la última evidencia de la unidad 3. Recuerden que para hacer el envío nada más tienen que enviarme entonces este archivo de Illustrator que tiene dos hojitas, la del logotipo y la del texto explicando cómo se hizo. Bueno, perfecto, están las tres evidencias completas, listo. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Veo que está como muy claro todo, me alegra bastante. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo electrónico jcelosada0@misiona.edu.co y ahí vamos a poder, voy a poder solucionar cualquier duda que ustedes tengan. Si necesitan aclarar o si necesitan alguna sesión particular, con mucho gusto me escriben y la programamos en algún momentico que esté por ahí conectado y para que podamos hacer una aclaración de dudas un poco más personalizada. Les pido nuevamente disculpas por el cambio de la sesión del día de ayer. No me gusta modificar las fechas, pero pues la verdad fue casi que imposible. Intenté por todos los modos de poder conseguir un sitio donde poder dictar la sesión, pero ya estaba muy encima, entonces era complicado. Agradezco su comprensión. No sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud antes de que demos por finalizada esta, la segunda sesión, tercera sesión en línea. Andrea, cuéntame. O Brandon también que levantó la mano, cuéntame, ¿tienes alguna duda? Sí, buenos días. Mi pregunta es, yo tengo un texto con contorno, ¿se puede cambiar para modificarlo a texto? Tienes un texto con contorno, ¿cierto? A ver, miremos acá. Yo tengo un texto con contorno. Vamos a dejar este lorem ipsum. Sí, supongamos, bueno, vamos a cambiar la tipografía también. Un texto normal. Este texto está sin contorno. Yo le voy a poner un contorno azulito. Y unos 3 puntos. Bueno, acá tengo un texto con contorno, ¿cierto, Brandon? Sí. ¿Aló? Sí, sí. Ah, perfecto. Y lo que me estás preguntando es si este texto, ¿qué? ¿Lo puedo convertir a curvas? Ese en donde se pueden manipular los... Creo que se convierte en una imagen. Sí, no, que se convierte en un elemento vectorizado, sí. Yo vengo Eso, acá, doy clic vectorizado. en texto, creo los contornos, y claro, él ya entonces, a pesar de que tiene los contornos, él me va a dejar a mí modificarlo como yo lo quiero hacer. Incluso puedo empezar y modificar los elementos de esta forma, ¿sí? No importa que él tenga contorno o no. ¿Qué ocurre con el contorno? Como vemos aquí hay dos colores, ¿cierto? El negro del fondo y el contorno es como un azul ahí clarito. Si yo doy clic sobre él después de crear el contorno del texto, clic derecho, desagrupar, él me va a desagrupar ya tanto el contorno como el elemento del texto. Bueno, acá me desagrupó primero las letras, o sea, me las dejó individuales. Y después yo vengo acá nuevamente y le doy clic en donde dice soltar el trazado para que de esta forma, perdón, perfecto, crear, listo. De esta forma, entonces, ya yo puedo modificar individualmente cada una de las letras o de la tipografía, ¿sí? En donde yo estaba trabajando pues con un texto con contorno. Entonces, para responderte brevemente, sí, claro, tú puedes modificar, puedes convertir a curvas o crear contornos de textos que tengan un color en el contorno o en el bordecito.
Cristian, no. Después de tú volver, bueno, sí, la única forma sería control Z, o sea, venir hacia atrás. Pero después de que tú hayas convertido ese texto en un elemento vectorizado y estés trabajando más adelante en él y sigas y modifiques cosas y ya el control Z no sea viable, te toca volver a escribir el texto porque ya está convertido. Por eso es recomendable, por ejemplo, que si nosotros tenemos este texto y lo vamos a modificar, generemos una copia. Tengo ese texto, lo muevo para un ladito con la tecla Alt, perdón, así, y él me va a generar una copia automática. Aquí tengo la letra Alt presionada. Entonces, si yo hago esto, cada vez que yo mueva un elemento, me va a generar una copia. Y así lo voy a dejar por aquí afuera, puedo trabajar en el texto y después, ya si ya acabé y me quedó bien, pues borro lo que está acá afuera y dejo únicamente este. Andrea, cuéntame. Hola, profe, qué pena es que no tenía el micrófono activado. Tranquila. Digamos, si en la empresa nos piden hacer un logo, todo eso no sería considerado como, no sé, plagio porque estamos sacando, digamos, las imágenes de otro lado, la tipografía también, o siempre tenemos que citar de dónde sacamos todo para diseñar ese logo. Bueno, cuando nosotros hablamos de plagio en temas de marca o identidad de una marca, es cuando estamos de pronto obteniendo o copiando recursos de una empresa que ya está o que existe o de algo que ya existe, que ya crearon, para aplicarlos a la nuestra. Lo bueno de estas páginas como FreePic, por ejemplo, es que estos elementos son completamente gratuitos. O sea, yo los puedo utilizar siempre y cuando haga la mención de donde los extraje, ¿sí? De donde los saqué. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar estas linecitas que están acá, los círculos que tenemos en este punto, pero no utilizarlos todos, sino simplemente me voy a guiar por la primera línea que está aquí en este punto y los otros los voy a eliminar. Yo estoy editando un elemento que es completamente gratuito y lo estoy acoplando a la identidad de marca que estoy empezando a crear. Entonces, no, en ese caso no sería un plagio porque es que yo no estoy yendo a la página de Adidas, por ejemplo, o a la página de Lacoste y estoy sacando el caimancito y lo estoy ubicando encima del nombre de la tienda mía. No, porque ahí sería un aspecto completamente diferente. Estoy tomando algo que ya está creado, que ya está estipulado y que ya está comercializado para aplicarlo de pronto de una forma confusa a una marca y que yo estoy creando que sean de temas de pronto similares. Pero en este caso, como es una página de vectores, que hay unos vectores que son pagos, como los que tienen, por ejemplo, esta coronita aquí en la esquina, estos son pagos y requieres que tú como diseñadora gráfica hagas un pago para que puedas utilizar libremente esos aspectos. Por eso es importante que hagamos siempre también en este tipo de trabajos la mención de donde extrajimos o sacamos esos aspectos si los sacamos de alguna parte. O lo que podemos también es simplemente descargar para utilizarlos como formas de inspiración. Nosotros podemos descargar muchas formas, muchos elementos, podemos visualizar marcas, diferentes marcas, cómo manejan ellos su imagen y sus imagotipos, sus logotipos, y a partir de ahí empezar a crear nuestra propia identidad. Eso se llama, por ejemplo, benchmarking, estudiar la competencia, cómo manejan ellos, cómo funcionan ellos, qué les ha funcionado para poder aplicarlo a mi propia compañía. Entonces, la finalidad del ejercicio, más que traer elementos de un lado para colocarlos acá y decir que yo los hice, es que podamos aprender a utilizar los recursos con los que contamos en Internet, como esas páginas que ofrecen temas de vectores para los diseñadores y que podamos de ahí extraer diferentes elementos que nos van a servir para el desarrollo de nuestra identidad corporativa o de los diseños que estamos utilizando para lo que sea que estemos trabajando, para nuestros proyectos gráficos en general. Entonces, la finalidad del ejercicio es ese, que podamos entender que podemos sacar diferentes elementos gráficos que pueden ser modificables y que podemos aplicar a nuestro proyecto. Bueno, sí, muy buena la pregunta de Andrea. Es muy importante
que no crucemos la línea del plagio o de la violación de los derechos de autor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a ver, hace unos añitos vi el caso de una pelada que era diseñadora gráfica y la contrataron para hacer un manual de una diseñadora de modas, no me acuerdo el nombre de ella, en fin. Y la muchacha lo que hizo fue que encontró unas imágenes en internet, unas fotos muy bonitas ellas, de unos bocetos como de un artista de esas de diseñadora que ponen como el personaje y le ponen encima ropa, etcétera. Y ella lo que hizo simplemente fue vectorizar esas fotografías con un programa de vectorización y acomodarlas dentro de su trabajo, dándose crédito como si ella lo hubiera hecho. Ahí incurrió en varios errores. Primero porque tomó unas fotografías que estaban en formato JPG, no en formato vector para descargar, compartir o modificar, y las utilizó como si fueran propias, algo que era de una obra de alguien más. Entonces, si yo voy a tomar por ejemplo, yo voy a montar una tienda de ropa que se llama El Caimán Sabrosón y cojo el caimán de Lacoste y lo pongo como la imagen central de mi compañía, pues obviamente eso va a generar en temas de derechos de autor, porque yo estoy tomando algo que ya está creado para apropiarme de él. Pero si yo me voy para diferentes páginas, busco ilustraciones gratuitas de caimanes y empiezo a modificar alguna o a traer elementos de una u de otra para completar el elemento mío, ahí no estoy infringiendo ningún derecho de autor porque yo estoy, primero que todo, basándome en páginas especializadas de temas vectorizados donde yo voy a descargar elementos que puedo hacer, ya sea mediante pago o simplemente por suscripción, que son gratuitos como el que hicimos ahorita, y puedo empezar a acoplarlos y acomodarlos para darle identidad a mi proyecto. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no es lo mismo poder apoyarnos en temas gráficos como lo es las páginas de descargas de vectores versus traspasar la línea de la ilegalidad. Miguel Ramón, cuéntame. Profe, con los buenos días para usted y para los compañeros, pues me hizo recordar que también Postobón tuvo problemas con Microsoft por el logo de la Liga Postobón, porque mucha gente pensó que lo habían sacado de esas imágenes prediseñadas de PowerPoint de hace más de... De PowerClip, sí señor, yo me acuerdo. Sí señor. Y también la misma DiMayor cuando creó el logo último que tiene, ese que son como los pentágonos. Sí. Dicen que se lo copiaron también a la organización del Mundial de Qatar cuando presentó la candidatura para el Mundial. Bueno, para eso, por ejemplo, hay una cosa que también hay que tener en cuenta, tranquilo Miguel, es que hay muchas cosas que ya están hechas, muchísimas. La mayoría de formas, de elementos gráficos, de composiciones ya están creadas, ya alguien se tomó el trabajo de crearlo. Entonces, es inevitable que nosotros al momento de sentarnos a crear tengamos que en la mente nosotros tenemos guardadas tanta información que consumimos todo el tiempo, imágenes en redes sociales, en televisión, en todas partes nosotros vemos imágenes y estamos siendo bombardeados constantemente, sobre todo ahorita en la era digital con los memes y con toda la cantidad de información que ve uno en un día a través de las pantallas. Entonces es casi que imposible que lo que uno haga no se parezca a algo que alguien ya hizo, ¿sí? Eso no significa que sea plagio. Les pongo el ejemplo del diseño de El Dorado, el aeropuerto que ese lo hizo Vlado, creo que fue El Dorado, y a él le cayeron encima mucho porque decían que él se había plagiado el aeropuerto. Pero lo cierto es que la forma que él utilizó el avioncito, acá se alcanza a ver que es como a mí personalmente no me gusta, me parece que para alguien que no hable español es complejo de entender que aquí dice El Dorado, porque es como una cosa aquí que parece como una D que no tiene ni siquiera las mismas proporciones de las otras, y sería El Orado. El caso es que este avioncito dijeron que se lo había plagiado de otras partes, pero es que la forma es básica, es una forma que existe y que inevitablemente si yo voy a utilizar en un fondo en negativo un avión, pues me va a quedar generalmente así, o no sé que lo ponga para el otro lado, pero en fin,
Entonces, él tampoco infringió ninguna regla ni ninguna norma de derecho de autor porque el avión ya esté creado o uno lo puede encontrar en cualquier parte. Si yo pongo acá, por ejemplo, silueta de un avión, él me va a sacar una cantidad de imágenes que puedo yo llegar a utilizar alguna, por ejemplo, para alguno de mis diseños, y alguien me va a decir, esa es igualita a la que yo utilicé, sin haber siquiera pensado en que, yo voy a usar esta para acá. No. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y por eso es que a veces la gente sale en redes y dice, pero es que ese logo, eso se lo robaron de los Power Clips que habían en Word hace tantos años. Puede que se parezca, puede que sea similar a alguno de esos, mas no necesariamente significa que de verdad se lo hayan robado de ahí. Entonces hay que entrar a estudiar la organización de los elementos vectorizados, si es igual a la que están diciendo que es un plagio. Es un aspecto un poco más amplio de que simplemente entrar a juzgar. Pero como les indicaba, como todo ya está creado, como ya estamos en la época en la que crear un logo es tan fácil, está más allá de poder tomarnos elementos de diferentes partes en el entender por qué lo estamos haciendo de esa forma y replicárselo al cliente. Es que yo utilicé esta forma como geométrica, como una malla geométrica que ya existe porque pues ya alguien la pudo haber hecho, pero yo la estoy aplicando acá porque me parece que hace parte de la transfugación de la tecnología, Ahí es donde radica la importancia de poder sustentar nuestros trabajos y nuestros proyectos. Sí, porque siempre va a haber una similitud entre lo que nosotros hagamos versus lo que alguien ya hizo. Más con mucho gusto, Andrea. Muchas gracias a ti antes por la pregunta y por empezar a generar el debate. Bueno, 10:36 de la mañana. Ahorita les voy a compartir un artículo importantísimo que leí hace poco, ya que estamos hablando del tema de derechos de autor y copyright, para que tengamos más claridad sobre ese tema. Es un videíto no muy largo, se los voy a compartir ahorita apenas finalice la sesión por la tarde, para que lo miren y nos quede ese tema un poco más claro. 10:37 de la mañana. Vamos entonces a dar por finalizada nuestra tercera sesión en línea de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su comprensión, por haber cambiado la clase del día de ayer. La próxima clase sí será el próximo miércoles, llueva, truene, relampaguee. Entonces estaré muy pendiente también de sus envíos, de sus actividades. Recuerden que el curso finaliza el próximo martes 17 a las 2 de la tarde. Les estaré enviando anuncios indicándoles eso. Recuerden, si tienen también su documento de identidad por ahí a la mano, envíenmelo de una vez, que yo lo voy descargando todos. Aquí, por ejemplo, ya me la mandó Cristian, y aquí por cena me la mandó alguien más, que no tengo el nombre, pero ya voy a revisar. Que yo miren, es más, les voy a mostrar, yo cada mes hago cierres y siempre se crea una carpeta que se llama cédulas. Estas son las cédulas del curso anterior de los que aprobaron. Entonces, para que tengan en cuenta, estas son las fichas de ese mes. Acá tenemos las de mayo también, la carpeta con las cedulitas. Aquí están todos los que aprobaron ese mes. Y este es el paquete que se envía con el listado de los aprobados. Si tienen alguna duda con el envío del documento, me pueden escribir al correo y yo les remito a la persona encargada para que les explique cuál es la normativa, ya que me ha pasado gente o le ha pasado cosas malas con suplantación de identidad. Es completamente entendible que es un poco reacia a enviar su documento de identidad. Entonces, para que tengan más claridad y tranquilidad con ese aspecto, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les ayudo a aclarar el tema. No siendo más, muchísimas gracias a ustedes por su participación en el día de hoy, 10:39 de la mañana. Que tengan todos un excelente día. Recuerden vacunarse, vacúnense por favor, los que aún no lo han hecho, es muy importante que lo hagan para que salvemos vidas, se salven ustedes. Tengo mucha gente conocida, gente muy cercana, gente sin enfermedades que lastimosamente nos ha dejado, entonces es importante que tomemos conciencia de la importancia de la vacunación. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente resto del día y nos vemos dentro de 8 días, miércoles, igual durante el transcurso de la semana, pues ahí nos estamos leyendo a través de plataforma y el correo electrónico. Feliz día para todos. Igualmente, profesor. Igualmente, muchas gracias. Gracias, profesor. Igualmente.